Podríamos decir que la base sobre la cual puede afectarnos las emociones negativas y los maras es nuestra identidad. Entonces, la identidad viene de el aferrarse al yo. Y esta identidad puede ser más o menos flexible. Igual que ¿sabes? Cuando se dice a menudo que cuando uno es muy rígido, un material rígido se cae y se rompe, ¿cierto? Pero un material elástico se cae y no se rompe. Entonces, eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer con el yo. A pesar de que en muchas culturas ancestrales la identidad es importante porque funciona como la base de la acumulación de energía, en el yo tratamos de disolver esa identidad. Pero ahora te voy a mostrar cómo. Por ejemplo, en el chamanismo. Todo el chamanismo se basa en la acumulación de energía. ¿Quién acumula energía? El chamán, el practicante. Entonces, tienen muchas prácticas que tienen que ver con solidificar la identidad, solidificar el recipiente que va a tener toda esa sabiduría, toda esa energía, todos esos poderes para que sea bien sólido. Pero el Tantra dice, cuidado, porque si el recipiente es muy sólido, el Mara lo puede romper, ¿cierto? Entonces el Tantra dice, la mejor manera de enfrentarse al Mara es que el recipiente no sea muy sólido, que el recipiente sea ilusorio, que el recipiente como un fantasma. Entonces es como tirarle piedras a un fantasma. No existe de verdad. Lo va a atravesar porque no tiene una identidad sólida. Y eso es lo que el Tantra dice. Esto es lo que podemos utilizar para al mismo tiempo ser un recipiente de acumulación de energía, pero no poder ser atacados por el Mara debido a nuestra dualidad, que es el aferramiento a la identidad. Entonces mi identidad puede cambiar. Por eso la visualización tántrica, por eso ahora soy así, y esta noche soy la Dakini, y mañana soy Tara, y más tarde soy Yamantaka, y pasado mañana seré Padmasambhava. Exactamente. Todas las identidades son ilusorias, todas. Entonces, si tenemos esta maleabilidad, se hace más difícil reaccionar de manera negativa cuando tenemos un ataque de un Mara. Porque ¿quién está siendo atacado? Como dice Shantideva, la Bodhisattva Charyavatara, en el capítulo de la rabia, el capítulo sobre la rabia, que es el de la paciencia, el número 6, dice, cuando te insultas, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Que las palabras no te hacen daño, las palabras no pueden afectar a tu cuerpo. ¿Quién es el que está reaccionando? Es el ego, es el yo, es la dualidad. Si no hay dualidad, no puede reaccionar. Y ese es el principio del yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la identidad se disuelve, todos los seres son amigos. O enemigos, no importa, porque es lo mismo a nivel último. Entonces, todos los seres son amigos, todos los seres son no solo amigos, sino si vas aún más allá, todos los seres son mis hijos. Y de allí los demonios hostiles quieran los demonios hostiles como si fueran tu único hijo y dulcemente ríndete con ellos. ¿Sí? Todo eso sobre la base de la no dualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo vemos desde este punto de vista, ¿quién es el único enemigo? El yo. ¿Verdad? El Mara, el enemigo externo, no es un enemigo verdadero, es un enemigo ilusorio. Y además me ataca por mis propias aflicciones y por mi karma negativo. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, yo tengo ese karma. ¿De quién es la culpa? De mía, yo lo estoy percibiendo así, ¿cierto? ¿De quién es el blanco? Mi ego. ¿Por qué me ofendo? Por el ego. No, yo es que no nos podemos ofender porque no existimos de verdad. El que se ofende es la idea de un yo que verdaderamente existe y que hay que protegerlo. Se puede vivir sin ego, depende de distintos niveles. Se puede vivir, por ejemplo, sin ego en el sentido de vivir sin actitud egocéntrica, trabajando por los demás, ayudando a los demás, teniendo siempre una actitud altruista, sincera y honesta, no para cubrir cosas peores que están escondidas. Y, y también, por supuesto, ya en los niveles más altos de comprensión de la dualidad, hay siempre un yo, porque no puedes existir sin tener un yo, pero este yo es ilusorio. Es decir, el yo existe, pero lo que desaparece es el aferramiento a esa identidad como verdaderamente existente. Entonces, no puedes existir sin tener un yo, pero puedes existir sin aferrarte a que ese yo existe verdaderamente.
Incluso los budas tienen un yo, porque el yo no es más que el conjunto de atributos físicos, energéticos y mentales. Pero no es lo que nosotros creemos, que es una identidad sólida, que es lo que nosotros creemos que somos de verdad. Eso es lo que no existe. El samsara es el mejor lugar para practicar desde este punto de vista, que es totalmente también opuesto al hinayana, ¿cierto? El hinayana dice, el samsara es el lugar donde desarrollas lo peor de ti, aíslate, abandona todos los objetos de apego y de aversión, trata de mantener silencio lo más posible y concéntrate en tu no existencia. Entonces el Tantra te dice lo opuesto, dice el samsara es justamente lo que necesitamos, es como un parque de diversiones para la práctica, tenemos tantas situaciones que podemos integrar en el sendero hacia la iluminación y tantos maras que nos atacan por todos lados, que es lo ideal para tratar de disolver nuestro ego. Por ejemplo, cuando alguien nos ofrece algo, nos dice que hagamos algo que no queremos y decimos no, ¿quién está diciendo no? ¿Cierto? No es nuestra boca, no es nuestra garganta, es el yo que no quiere, este yo que pensamos que existe sólido y que quiere protegerlo. Y cada vez que hay un momento de rechazo va acompañado por una sensación de miedo. Entonces, más rechazo quiere decir que generamos más miedo, que quiere decir que le damos más comida al Mara para que siga existiendo y nos siga atacando. Y ese es un principio muy básico, ¿cierto? Porque incluso cuando se habla, por ejemplo, de una fobia, mientras uno más pierde el miedo, ¿cierto? La aversión al objeto que te causa fobia, la fobia pierde la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos entonces decir que el rechazo al Mara, que puede ser un fenómeno o situación que nos produce rechazo o aversión, puede ser dolor, enfermedad, un enemigo, incluso una persona externa, puede ser nuestro Mara, que dice, ay no, cada vez que veo a esa persona así me da una rabia, ese es tu Mara también. Es el rechazo del mismo. Cuando lo rechazas, le das poder. ¿Por qué? Porque si no rechazas al enemigo, el enemigo ya no es ni siquiera enemigo. Disuelves el concepto de enemigo con tan solo el no rechazarlo, porque si lo quieres, ¿entiendes? Si lo abrazas, ¿cómo te va a atacar? Es decir, es como que ya no tiene a quién atacar, no tiene oponente. Y ese es el truco del Chön. Ese es el truco del Chön. En el budismo hay una frase que dice, todos los fenómenos son tan solo una imputación conceptual. Es decir, todo lo que percibimos con un nombre, una función, una forma, un aspecto, etcétera, etcétera, son tan solo nuestros conceptos que lo están imputando. Entonces, ahora, no sé si recuerdas los distintos niveles de vacuidad de los que hablamos. Este sería el más complicado. ¿Recuerdas la causa y efecto, porvenir de causas y condiciones, los fenómenos que son interdependientes, causa y efecto, porque no se encuentran en ninguna de sus partes, pero a la vez son la totalidad de sus partes? ¿Recuerdas el ejemplo de la mesa? La mesa no es la pata, la mesa no es la parte de arriba. Y luego el último eran los objetos, no son más que una imputación conceptual, es decir, surgen dependientemente porque surgen en relación a la mente que los percibe. Y esto es un concepto incluso muy moderno, ¿cierto? El concepto del observador en la física cuántica, por ejemplo, el observador influencia el experimento. Entonces, ese concepto nos dice que como todos los fenómenos, existe una base, ¿vale? Hay una base, pero esa base somos incapaces de percibirla. ¿Por qué? Porque somos limitados, tenemos solo 5 sentidos más la mente. Entonces, lo que podemos percibir es un aspecto muy reducido de la realidad, muy, muy pequeñito de la realidad. Y debido a nuestra ignorancia, esa pequeña porción de la realidad que logramos percibir, la tergiversamos. Decimos que es buena, que es mala, que me gusta, no me gusta. Entonces, imagínate, ya desde el principio lo que estamos percibiendo es una fracción muy pequeña. Si además de eso, esa fracción la tergiversamos, ¿qué estamos percibiendo? No estamos percibiendo nada, no estamos percibiendo la realidad, nunca. Estamos totalmente cubiertos por velos de ignorancia y de dualidad. Entonces el Tantra nos dice, como todos los fenómenos, más allá de nuestra percepción conceptual, de nuestra percepción dual, son neutrales, eso quiere decir que todo puede ser todo. Es decir, que yo puedo imputar cualquier concepto a cualquier fenómeno. Y por eso puedo imputar el concepto de Buda a todos los seres que me rodean. Por eso puedo imputar el concepto de mantra
¿entiendes? A todos los sonidos que escucho. Por eso puedo imputar el concepto de mente de Buda a todo lo que surge de mi mente. Por eso puedo imputar el concepto de mandala a todos los fenómenos que me rodean. Muy bonito, ¿cierto? Por eso es tan importante estudiar la vía de medio antes de ponerse a estudiar Tantra. Porque si no se comprende este principio de la vacuidad, de la no conceptualidad, ¿qué sentido tiene hacer visualizaciones? La visualización se va a convertir en un objeto de apego. Al final, si no se comprende este concepto que está por debajo, se va a convertir en un objeto que va a adquirir incluso una identidad sólida y podría incluso traer más problemas que beneficio. De hecho, hay muchas historias en los cuentos tibetanos también sobre practicantes tántricos, porque recuerda que el tantra no es solo budista, es también hinduista y hay muchos magos y chamanes que acumulan energía y poderes y cuentan como las personas que a veces practican el tantra sin la base de la filosofía y sobre todo sin compasión, pueden obtener lo que llamamos las características externas de la deidad que se visualiza, como por ejemplo Yamantaka, el poder airado, pero no las cualidades internas de sabiduría y compasión. Entonces, por eso es tan, pero tan importante comenzar con la filosofía, comenzar con lo que está debajo. ¿Por qué practicas tantra? ¿Por qué? ¿Sabes cuántas personas en el mundo hacen la sadhana de visualización y recitan mantras sin tener la más mínima idea de lo que es el objeto de abandono del tantra, de lo que significa la práctica de la visión pura? Y están haciendo lo opuesto, están creando más samsara, están tejiendo más realidades ilusorias a cuyas apariencias se van a aferrar. Lo opuesto de lo que debería ser la práctica. Ay. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, el objeto es un conjunto de características que nosotros vemos en nuestra mente como una imagen genérica y la conciencia mental le aplica podemos decir, un análisis instantáneo de forma, función, nombre y ¡tan! Aparece el objeto en nuestra mente. Por eso decimos que según la vía del medio, percepción es realidad. Todo lo que percibes se convierte en tu realidad. Por eso hay infinitas realidades y por eso hay infinitos samsaras. Hay tantos samsaras como mentes que lo perciben. Es imposible decir que dos personas perciben lo mismo, es decir, el mismo samsara. El México donde vives tú y el México donde vive tu vecino son distintos, totalmente distintos, porque tú estás percibiendo un conjunto de características que son totalmente distintas a las que está percibiendo otra persona. Una persona es feliz, una persona es infeliz, una persona le parece maravilloso, una persona quiere irse del país, ¿entiendes? Es decir, todas las cabezas están percibiendo una realidad totalmente distinta de la otra. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso también es algo bastante absurdo en la sociedad occidental, que la mayoría tiene la razón? O que lo que es percibido por la mayoría es la realidad. ¿Qué realidad? Si cada uno percibe una realidad distinta de la otra. El Buda te diría lo opuesto, te diría no, al contrario. Mientras lo que crea la mayoría de las personas es seguramente lo equivocado. Porque ese es el samsara, es la ilusión que te atrapa, que te hace reproducirla, incrementarla. Entonces, si muchas personas creen algo, lo más seguro es que el que no cree en eso tenga la visión más cercana a la realidad. Y eso fue lo que fue el Buda en sus tiempos. Fue el que justamente creía en lo opuesto de lo que creía la mayoría de la sociedad. ¿Entiendes? Él rompió con el hinduismo, con los principios que en ese momento existían. Entonces, bueno, el verso, ¿dónde está? Bueno, el verso ya lo vimos la otra vez, pero lo podemos volver a leer porque es tan bonito, ¿cierto? Con una mente amorosa quiera más que a tu hijo, a los demonios hostiles. Y si quieres, podemos parar aquí. Luego, lo único, si quieres una pequeña tarea, cuando puedas, lee los versos y trata de aplicar el conocimiento que hemos generado ahora a los dos versos de la práctica del Cho. Gracias, que estés muy bien. Buenas noches.